Continuamos en Enfoque 16, tal y como les habíamos prometido. Se encuentra con nosotros la ministra de la Mujer, Alejandrina Germán. Ministra, gracias por estar con nosotros. Y de inmediato le preguntamos sobre las estadísticas del año pasado sobre los feminicidios y la violencia intrafamiliar, a pesar de que se nota una disminución de casos con respecto al 2012, todavía siguen siendo altos. El año 2014 ha empezado con casos lamentables. ¿Qué está pasando? Pero yo pienso que hay un problema que tiene que ver con lo sociocultural, lo educativo, los valores, las tradiciones, que inciden en los problemas que afectan a los diferentes países, que tienen sus elementos comunes, pero también tienen sus particularidades respecto a la realidad de cada país. Pero también tenemos que reconocer que hay un problema de la mayoría de las sociedades que tiene que ver con la agudización de algunos problemas que generan algún tipo de conflictos y violencia en muchos ámbitos. Y aunque, por supuesto, según las estadísticas que manejan, por ejemplo, el jefe de la Policía Nacional, la comisión, las diferentes comisiones que tienen que ver con la seguridad del país, evidencian alguna disminución de los índices de violencia. También hay un matiz respecto a la violencia en los últimos años que hace resaltar los problemas que preocupan a la mayoría de la población dominicana. Prefiero un caso, por ejemplo, los suicidios. O no eran tanto antes, o se daban menos a conocer. Pero lo importante es que ocurran en poco tiempo, 10, 12, 20, 25 suicidios. Es un problema que afecta, yo diría, la vida emocional de la gente que pensamos en el pueblo dominicano en términos generales, porque significa que se están produciendo crisis emocionales y conflictos que no encuentran la canalización adecuada y que degeneran un problema como ese. Y lo mismo pasa con la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Es una problemática que se ha ido construyendo progresivamente, que está enraizada en los problemas característicos de las familias como las nuestras, pero sobre todo en los sectores de más bajos ingresos o en los sectores de mayor vulnerabilidad en términos sociales, económicos y culturales, que se van incrementando progresivamente. Entonces nosotros entendemos que de verdad es una problemática muy compleja, que tiene múltiples causas, que tiene muchas dimensiones y que poder afrontarla adecuadamente implica que nos unamos todos los sectores y actores de la sociedad dominicana para construir una forma de pensar, sentir y actuar diferente de los dominicanos y las dominicanas, hasta que no produzcamos cambios sustanciales en el cerebro de los hombres y las mujeres en República Dominicana. No podemos combatir eficazmente la problemática. Por ejemplo, es una tradición la dependencia económica de la mujer respecto al hombre. Y esa dependencia económica genera que sufran durante muchísimo tiempo problemas de violencia, que detectan la causa de la violencia, pero la inseguridad que le genera dejar el hombre, que es el sostén de ella y de sus hijos, va provocando una resistencia a romper una relación que ya degenere un feminicidio o genere un acto de violencia mayor que pudo haberse evitado si la mujer no dependiera económicamente del marido. Entonces yo digo, vamos a avanzar para que la mujer tenga independencia económica, que no dependa su existencia y la de sus hijos de un hombre del cual le genera una dependencia emocional que la lleva a aguantar una violencia que no tiene por qué aguantar, porque es una violentación de sus derechos. Entonces, en la medida en que sigamos profundizando
en los programas que está impulsando nuestro presidente para generar la independencia económica de las mujeres, la autonomía económica y la generación de sus propios ingresos para su sostenimiento y el de sus hijos, esa sería un aporte fundamental a lo que tiene que ver con el combate a la violencia. Pero también tenemos que hacer que de verdad la educación para la prevención de violencia permee todo el sistema educativo, desde que el niño entra a la escuela hasta que concluye la formación universitaria, pero también que en los hogares se cree una relación diferente, donde la mamá entienda que la niña no está para arreglar la cama y lavar la ropa y fregar los platos y cocinar la comida, que también la labor del hogar, el trabajo doméstico, es un trabajo que puede ser compartido entre hombres y mujeres, porque eso también va generando unas relaciones de subordinación de la mujer respecto al hombre, que indiscutiblemente tiene que ver con la violencia. Entonces, este es un problema generalmente abordado desde la perspectiva de una actitud yo diría de reprimir el problema, de evitar que se produzca, pero la labor fundamental es la labor preventiva y la creación de conciencia. Y hasta que no logremos eso, no vamos a conseguir cambiar esa forma de pensar, sentir y actuar de los dominicanos y las dominicanas, porque aquí hay muchísimos hogares, se ha predicado con el ejemplo, que nunca ha habido un hecho de violencia, porque desde que el niño nace, percibe en su hogar, se educa en un ambiente contrario a eso. Pero además otra cosa, el problema de la inseguridad económica de muchos hombres, que le crea también una situación de inseguridad y una falta de confianza en las propias relaciones que tiene en la casa, porque no puede sostenerla como él le gustaría como macho sostenerla, que eso también genera violencia. Entonces todos son problemas articulados unos con los otros que necesitamos afrontar de raíz, y comienzan por la educación y terminan con la educación y terminan con la creación de una conciencia colectiva en favor de la igualdad plena entre hombres y mujeres. Ministra, hay una pregunta que la mayoría de las personas se hacen, es que si la pobreza tiene algún tipo de vinculación con todos estos casos de feminicidios. Prácticamente se ha tipificado que en aquellos lugares donde hay mucha pobreza siempre hay un alto porcentaje de feminicidio. ¿No será que la pobreza es un elemento importante en este proceso, en esta situación que se ha convertido en una pandemia en la República Dominicana? Bueno, en la medida en que la mujer se libere económicamente, se libera en todos los órdenes. Y si logramos la verdadera independencia económica de las mujeres, se liberarán en todos los órdenes y disminuiremos los feminicidios. Es decir, que en adición a lo que tiene que ver con el cambio de valores, también necesitamos la independencia económica de las mujeres. Incluso favorecer la necesidad de que al interior del hogar se le enseñe que las labores del hogar son compartidas. Las labores del hogar son realmente, yo diría, una responsabilidad de toda la familia. Que no carguemos a la mujer que quiere independizarse económicamente con todo lo que tiene que ver con la labor de cuidado de los hijos, todo el trabajo del hogar, porque eso también genera una situación de tensión que de alguna manera puede generar en violencia. ¿No estará de alguna manera la justicia, que ha sido arduamente criticada, que no actúa con presteza, que actúa de manera medalaganaria cuando mujeres hacen querellas, se quejan ante la justicia de que no están, de que tienen el temor de ser asesinadas, y la justicia actúa de una manera, digamos, medalaganaria, como lo acabo de repetir? Una de las razones por la que se ha incrementado el nivel de feminicidios. Sí, hay algunas debilidades que tienen que ver sobre todo donde no hay una unidad de atención a la víctima de violencia, que se le pueda canalizar adecuadamente el problema. Van a un cuartel que tiene 2 policías, un policía que no tiene con qué comer y mucho menos con qué moverse, y a veces eso puede traer algún tipo de problema. Pero yo no creo que lo más fundamental aquí esté en la falta de atención desde las unidades ejecutoras de la sanción.
tiene que ver sobre todo con un tipo de relación que se ha establecido, que la mujer va y denuncia y después desiste, el hombre la convence y ella sale a negociar un acuerdo que normalmente genere la muerte, lo que genera es que el hombre la mate, porque realmente por eso es que el Ministerio Público conjuntamente con nosotros y muchas instituciones estamos tratando de que aunque una mujer desista de una querella hay que continuarla, porque normalmente en ese proceso de conciliación es que viene el hecho que provoca el feminicidio. Ministra, aunque el caso de Francina no es un caso netamente de feminicidio, sin embargo hay una actuación de la justicia que traza una serie de pautas con respecto incluso a casos de feminicidios donde prácticamente absorben a todos los culpables. ¿No será esto, usted no puede vincular la actuación de la justicia en el caso de Francina con el caso, por ejemplo, de muchos delincuentes que lo han soltado por producto de feminicidio? Yo lo que entiendo es que de alguna manera el Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán que avanzar de tal manera que puedan ir reconociendo las debilidades y afrontándolas de manera adecuada. Porque lo cierto es que es muy doloroso que tú saber que te dejaron sin visión, que te salvaste porque por lo menos encontraste una actitud solidaria al pueblo dominicano, pero que ahora está sin visión, una profesional que se graduó probablemente con mucho esfuerzo para poder llegar a donde estaba y que realmente la gente involucrada estén sueltas. Entonces yo pienso que eso corresponde al Poder Judicial y corresponde al Ministerio Público, poder aportar yo diría lograr los avances, lo que tiene que ver con los mecanismos de investigación y por supuesto detectar dónde están las debilidades dentro del sistema judicial que provocan ese tipo de situaciones. Pero yo emitir un juicio así yo diría definitivo sobre lo que pasa es realmente para mí, yo pienso, poco ético. Yo lo que entiendo es que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que profundizar y perfeccionar los mecanismos de investigación desde el punto de vista del Ministerio Público y desde el punto de vista del Poder Judicial, ver dónde están las debilidades que hacen que un determinado tribunal tome una decisión que a todas luces no parece corresponderse con lo justo. Ministra, por el hecho de que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, haya dicho que hay una especie de complicidad entre el Ministerio Público, la Fiscalía, la Policía, la Justicia, y es por eso que 9 de cada 10 casos de sicariato salen impunes. ¿No es una demostración tangible de que hay un fallo en el sistema de justicia de la República Dominicana? Bueno, ese es un problema que yo pienso que se está haciendo todo lo posible por afrontarlo, creando mecanismos legales que hagan que se profesionalice lo que tiene que ver con la Policía Nacional, porque hay debilidad en todo.